Bueno, hola a todos, bienvenidos a una cosa a la que yo pues estoy total y absolutamente acostumbrado, como es la presentación de un libro. Nunca he hecho ninguna, así que pues a ver qué tal sale el invento. Y de hecho ni siquiera es una presentación habitual en la que puede estar el editor, alguien importante y el autor. Aquí, como son 40 autores, pues lo primero es que lo tenemos fácil para elegir algunos, y lo segundo es que pues, yo nunca he visto una presentación en la que haya demasiados autores, así que a ver qué tal sale. Lo primero, pues agradeceros que hayáis estado aquí, que hayáis venido, puesto que, como sabéis, a partir de mañana pues vamos a realizar aquí, en el Hotel Trip de Guadalajara, las primeras jornadas solidarias de parapsicología, y queríamos aprovechar la ocasión pues, para presentar un libro que tiene mucho que ver precisamente con los que organizamos las jornadas, el programa de Radio Dimensión Límite, que si lo escucháis es estupendo, y si no, no pasa nada, os mato. Pero bueno, el caso es que lo importante es que, bueno, pues se nos ocurrió hace ya tiempo, hace un poco más de un año, la pequeña locura de proponer a Ediciones Sidonia. Aquí está uno de sus editores, Miguel Pedrero, al que daremos paso ahora, pues la opción de editar pues un libro en el que pues se conjugaran firmas tanto de personas de reconocido prestigio en esto del misterio, como aquellas personas también que pues se están empezando dando a conocer, pero que tienen, desde luego, algunos un bagaje muy importante, pero quizás más desconocido, y otros pues que llevan poquitos años en estos temas, pero desde luego lo están haciendo muy bien, ¿no? Entonces pues, propusimos esta idea a Sidonia, esa idea que tenéis aquí materializada. Hay otros mundos, pero están en este. Y bueno, pues fuimos pidiendo a diferentes autores un texto, ¿no? Porque nuestra idea era pues, hacer una recopilación de textos tanto de investigación como de divulgación, puesto que anteriormente pues gente como por ejemplo Jesús Callejo, la editorial Corona Borealis en los años 90, pues ya preparó precisamente un libro hasta cierto punto parecido, lo llamó 20 historias inquietantes. La diferencia es que, bueno, pues ahí lo que se recopilaban eran relatos de ficción, es decir, eran cuentos, ¿no? En esta ocasión hemos querido pues aprovechar precisamente lo que mejor saben hacer los investigadores y los divulgadores que están incluidos en el libro, y es precisamente pues escribir sobre investigación y divulgación, con lo cual pues lo cierto es que creo que nos ha salido un producto. A mí desde luego me gusta mucho, lógicamente porque soy el coordinador, algo tenía que notarse, pero bueno, yo por lo poco que he ido hablando con las personas que han empezado a leerlo y demás, lo primero es que se han sorprendido porque es un libro raro. Es un libro raro no solamente porque hable de cosas raras, sino por la gente que habla de cosas raras y de qué forma habla de cosas raras, ¿no? Tenemos aquí un libro en el que pues, hay gente tan conocida como JJ Benítez, Miguel Blanco, Jacques Vallée. Ya de por sí la mezcla inicial es curiosa, ¿no? Y bueno, pues divulgadores muy conocidos de estos temas, ¿no? Como puede ser Bruno Cardeñosa, Manuel Carballal, Lorenzo Fernández, Jesús Callejo, Carlos Canales, bueno, y otros tantísimos, ¿no? Pero es que también tenemos a gente como José Miguel Parra y Juan Antonio Belmonte, que no son precisamente personas que se den a esto de la divulgación de los misterios o de los asuntos heterodoxos, ¿no? Alguno puede pensar que raros, sino que son científicos. José Miguel Parra quizá más en la rama de la arqueología más ortodoxa, más pura. Juan Antonio Belmonte, de un extraño palabra que responde al nombre de arqueoastronomía, un astrofísico de nivel, ambos súper escépticos en lo que respecta a estas cuestiones. Jacques Vallée, ya le citábamos antes, que es para muchos el ufólogo más importante de la historia, ¿no? Gracias a un libro conocido por muchos como fue Pasaporte a Magonia, y quizá conocido por la mayoría, si no conocéis el dato, todos conocéis la película, por haber sido el inspirador de uno de los personajes de la película Encuentros en la tercera fase, ¿no? de Steven Spielberg. Y bueno, pues lo cierto es que conseguimos juntar a toda esta gente, ¿no? Insisto, los que hemos citado muy conocidos,
junto a otros compañeros, todos los compañeros de Dimensión Límite, gente que, bueno, pues no son tan conocidos, algunos sí, pero la mayoría no, pero que están haciendo las cosas de una forma realmente fascinante, ¿no? Así que lo que vais a encontrar en el libro, yo no me voy a enrollar demasiado porque tengo aquí muchos de los autores y me gustaría que ellos contaran un poquito, muy resumidamente, lo que ha supuesto para ellos publicar en el libro y sobre lo que publican, que al fin y al cabo es lo interesante, ¿no? Tiene 10 bloques temáticos, los 3 primeros bloques van sobre el fenómeno OVNI, un asunto que nos apasiona mucho de lo que estamos en esta sala. El primer bloque iba sobre un tema, al menos cuando empezamos a gestarlo, yo quería que así fuera y la verdad es que así hemos conseguido que sea, sobre ovnis antes de los ovnis, porque hay mucha gente que esto de los ovnis piensa que es algo que es hasta cierto punto contemporáneo, y no es así, ¿no? Con lo cual, pues queríamos hacer ese bloque de ovnis antes de los ovnis, con, bueno, pues auténticos fenómenos como pueden ser Chris Overbeck, Carlos Canales o José Antonio Caravaca. Luego hay un segundo bloque de los ovnis ante la ciencia. Aquí tenemos precisamente a 2 de los autores, bueno, pues precisamente de este bloque, porque creemos que el fenómeno ovni se ha afrontado y se ha afrontado muy bien bajo el auspicio de la ciencia, ¿no? Y se sigue haciendo, aunque mucha gente no lo crea. Y un tercer bloque que hemos titulado Algo flota sobre el mundo, que para los más nostálgicos o románticos en esto de la ufología, pues posiblemente les suene mínimamente de algo, ¿no? El por qué lo tenéis precisamente en sus páginas. En el que, bueno, pues se habla un poco más de lo que es el fenómeno ovni más contemporáneo, ¿no? Y en el que, por ejemplo, escribe Jacques Vallée una cosa muy interesante sobre el tema de los círculos de las cosechas, con una teoría que yo creo que va a sorprender, ¿no? No va a dejar indiferente a todos los incondicionales de Jacques Vallée, que los hay en España, y eso estoy completamente convencido, ¿no? Luego hay 2 bloques dedicados a la arqueología. El primero de ellos, bueno, pues a la arqueología entre comillas heterodoxa, y yo creo que este es uno de los, bajo mi punto de vista particular, ¿no? Posiblemente me equivoque, puntos fuertes del libro, ¿no? Y es que en un bloque podemos encontrar autores como Jesús Callejo o Juan Ignacio Cuesta, que todos le conocemos, son auténticos maestros en lo que respecta a estas cuestiones, entre otras, de la arqueología más heterodoxa, más extraña o más inexplicable, para muchos inexplicada. Y en ese mismo bloque, pues confluye gente como ya les citábamos, José Miguel Parra, Juan Antonio Belmonte, que claro, que son súper escépticos, pero que igualmente están en ese bloque, ¿no? Otro, por ejemplo, como es un término medio, Antonio Luis Moyano, que es un conocido divulgador, por ejemplo, de estas cuestiones de lo heterodoxo, pero que habla desde el punto de vista quizá un poquito más escéptico del que duda, no del que niega. Esta es otra de las máximas del libro. Pues un asunto fascinante como es el Cámara, ¿no? Luego seguíamos con otro bloque, viajeros de lo insólito, en el que, pues, siguiendo un poco la escena arqueológica, precisamente le hemos querido, pues, contar desde sus entrañas, desde las personas que viajan a los lugares y no precisamente a la vuelta de la esquina, y nos la cuentan. Aquí tenemos a Diego Cortijo, que es uno de los que escribe, lo hace junto a Miguel Blanco, Vicente París, bueno, gente yo creo que realmente pues, conocida y fascinante, que sabe divulgar muy bien y que ha vivido pues, auténticas, en ocasiones incluso penurias, ¿no, Diego? Cuando viajáis a esos lugares, ¿no? Yo creo que un bloque realmente interesante, ¿no? Y bueno, pues continuamos con más bloques, como puede ser uno que hemos dedicado a la sociología del misterio, que es una dinámica que creo que es muy poco conocida, al menos en lo que respecta a los medios de comunicación más masivos o más convencionales. Hemos querido meter también un pequeño bloque de mitos, leyendas y enigmas, ¿no? En el que hay una pequeña recopilación, hay un poquito de todo. Bueno, y luego tenemos un pequeño bloque también de periodismo de investigación, en el que el enorme Fernando Rueda, conocidísimo periodista dedicado precisamente a todo lo que tiene que ver con los servicios secretos, pues habla de tres casos que él ha desgranado. Y luego hay un bloque que yo creo que es, lo confieso, mi favorito, que es el de la parapsicología científica y en la universidad. Y es que yo creo que hasta cierto punto en un libro como este, por primera vez se juntan escritos de personas que son auténticos estudiosos y expertos en parapsicología. Y no me refiero en su vertiente divulgativa, que es quizá lo que estamos más acostumbrados, sino a su vertiente de investigación. Investigación pura y dura, científica, siguiendo el método científico, en el ámbito académico, muchas de ellas desconocidas. Aquí van a poder ustedes ver como hay 2 personas que están por aquí también ingresadas, como son Jaume Esteve y José Luis Ortiz, que tienen un laboratorio de parapsicología, bueno, pues que está ubicado en la sala de una facultad de una universidad española, que ya de por sí
llama la atención. O un estudio de telepatía realmente genial, con sus réplicas, pues hecho por Manuel Berrocal, por aquí está, ¿no? Ahora nos hablará un poco del tema, ¿no? O Óscar Iborra, que nos introduce de una forma magistral precisamente el bloque, Anabela Cardoso, que nos habla de una investigación que ha hecho en la universidad, o a la corte de la Universidad de Vigo, bueno, a no ser las instalaciones de la misma sobre las voces electrónicas, lo que todos ustedes conocerán como psicofonías. Y luego José Miguel Pérez Navarro, precisamente, nos habla también en un artículo muy sesudo sobre lo que es la auténtica investigación. Es decir, yo creo, yo soy un enamorado de este bloque, lo reconozco, no se nota, ¿no? Bueno, pues que merece la pena, ¿no? Un bloque como de estas características. Bueno, no sé, podría estar hablando mucho más rato, ¿no? sobre este libro, sobre todo lo que contiene, pero a mí me gustaría dar paso a los autores y luego, si tenéis alguna duda, pues podéis preguntar lo que queráis a los aquí presentes, pues con todo el público asistente, que no es demasiado, pero bueno, en buena compañía, que es lo importante, ¿no? Así que yo quiero dar la palabra a Miguel Pedrero, que es, bueno, es no solamente autor de un artículo interesantísimo sobre la oleada ovni gallega, no es un artículo más en el que se hable de casos, de personas que han visto cosas raras, sino que incluso pues incluye un estudio estadístico, ¿no? Muy metódico, sociológico, precisamente sobre lo que pasó en Galicia durante un tiempo. No solamente es autor, sino que también es el editor del libro, con lo cual yo creo que algo importante o interesante pues dirá a continuación acerca de lo que es esa obra, lo que supone para la editorial haber creído en un proyecto tan raro y tan loco como este. Y bueno, y al fin y al cabo lo que conlleva hacer un libro de estas características, porque creo que es el primero que sacáis de este tipo, ¿no? Así colectivo, con tanta gente y demás. Miguel. Sí, bueno, antes de nada dar las gracias al, yo creo, el verdadero artífice de este libro, para que los autores, pero la persona que se encargó de coordinar todo y ha sido un trabajo muy duro, lo tengo aquí a mi izquierda, es David Cuevas, ¿no? Yo como editor, Carlos Fernández y yo como editores, en realidad lo único que hemos hecho es darle libertad absoluta a David para que hiciera lo que le diera la real gana. No sabes lo que han hecho. Además, es un autor complicado, ¿no? Es complicado tratar con él, es exigente. Y, bueno, ¿por qué aceptamos? Bueno, en primer lugar porque creo que Carlos y yo tampoco somos unos editores al uso, ¿no? Sino que si fundamos la editorial era para editar una serie de textos que a lo mejor no tendrían cabida en otras editoriales, o sí, o quizás los directores de otras editoriales no comprenderían bien la importancia de un libro, lo que suponía un libro, ¿no? Nosotros nos movemos tanto pues, por las ventas, que también es importante simplemente para continuar adelante, ¿no? Sino que nos movemos por otra serie de cuestiones, ¿no? Fundamentalmente por la ilusión, porque yo creo que todos los que escribimos en el libro, y Carlos y yo como editores, que como digo somos editores muy poco al uso, ¿no? Pues sobre todo somos aficionados a esos temas. Si voy a utilizar la palabra investigadores, lo que pasa es que la palabra investigador, desde mi punto de vista, es una palabra muy seria, ¿no? Pero al menos, bueno, somos divulgadores o tratamos de investigar en la medida de nuestras posibilidades diferentes casos, ¿no? Relacionados con lo extraño y sobre todo con el fenómeno ovni. Y sobre el libro, bueno, yo creo, a mí me gustaría destacar sobre todo la variedad de autores y la variedad de puntos de vista, ¿no? Por un lado, como decía David, hay gente del mundo del periodismo, gente muy conocida en el mundo de la divulgación, en los medios de comunicación, y por otro lado hay otra serie de autores que no tienen absolutamente nada que ver con los medios, gente que está haciendo trabajos en laboratorio de pura y dura investigación científica. Hay autores que son absolutamente escépticos en cuanto a estos temas, hay otros que somos muchísimo menos escépticos y tenemos otras convicciones sobre estos asuntos. Y yo creo que eso es importante, ¿no? Porque independientemente de que cada uno tenga su punto de vista, ¿qué más da? ¿No? Yo creo que no hay nada más sano que un debate abierto en el que cada uno, bueno, exponga sus puntos de vista, pero que no exista ningún tipo de enfrentamiento personal, no lo tiene por qué haber, ¿no? Cada uno da su punto de vista, su opinión, sus investigaciones, es normal que cada uno refute a otra persona, pero que lo que me gusta es precisamente eso, ¿no? Unir a muchos autores de diferentes ámbitos, de diferentes puntos de vista, de diferentes opiniones,
y que lo que exista, este libro, en el fondo, pues es o simboliza pues la colaboración o la unión de personas de muy diferentes ámbitos, ¿no? Bueno, pues efectivamente hay muchísimos bloques, hemos citado varios, otro de ellos, por ejemplo, es el del cine y sus misterios, en el que escribe nada más y nada menos que JJ Benítez. Lo último que nos imaginábamos cuando le pedíamos algo a Juanjo Benítez era que escribiera algo sobre cine. Bueno, pues aquí está, ¿no? Miguel Navarro, José Juan Montejo, y otro de los pilares principales y fundamentales del libro, que quería también abordar ahora, es precisamente, y además aprovechando Miguel, ese sentido benéfico que vosotros ya, cuando iniciasteis la editorial, pues comentasteis, aportando un 5% por parte de la editorial a proyectos benéficos. En este caso hemos sido un poquito más a cierto punto, bueno, pues solidarios, entre comillas. Hay un 15% porque a ese 5% que pone Sidonia le unimos el 10% de los derechos de autor. Todo va a pues, fondo de emergencias de la ONG Médicos Sin Fronteras. Estaría bien pues saber un poco en qué consiste, ¿no? Esto del fondo de emergencias de Médicos Sin Fronteras, o qué es lo que vamos a conseguir que los 19,50 que cuesta el libro, 3 euros exactos, 2,90 y algo, vayan directamente a esa ONG. Sí, bueno, yo creo que eso también es muy importante. Nosotros cuando fundamos la editorial siempre tuvimos esa idea en la cabeza y la seguimos manteniendo de ceder parte de los beneficios a diferentes ONGs y proyectos solidarios, ¿no? Bueno, por eso digo que somos una editorial muy pocalusos, ¿no? Bueno, si quieres una anécdota, hubo algún momento en el que nuestro gestor no nos quería cobrar, ¿no? Porque nos decía, vosotros sois una cosa muy rara, ¿no? Sois una especie de híbrido entre asociación cultural y ONG, nos decía, ¿no? Bueno, yo creo que eso también es importante, ¿no? Yo creo que este libro tiene muchos elementos a su favor. Por un lado, lo que decía antes, la colaboración entre diferentes autores con diferentes puntos de vista, y por otro lado, que parte importante del precio del libro pues va a fines solidarios. Pues ya vamos a dar paso a los autores. Hablamos de ovnis, ¿no? Que yo creo que es un asunto fascinante, y uno de los temas que más, para mí, uno de los aciertos más interesantes, habla de ello nuestro compañero Miguel Ángel Ruiz, es precisamente el de los ovnis y la ciencia, ¿no? Los ovnis ante la ciencia. Y él hacía una cosa que yo, cuando empezó a tomar forma el libro, es un poco complicado de explicar, ¿no? Porque al principio no tienes el libro muy claro en la cabeza, empiezas a hacer un poco, empiezas a hacer una estructura en base a lo que te van enviando. Pero una de las cosas que yo consideraba fundamentales cuando se empezó a esbozar este bloque de los ovnis y la ciencia, era el asunto aeronáutico, ¿no? Y en España yo creo que tenemos la suerte de tener a un auténtico apasionado del fenómeno ovni que encima trabaja como ingeniero de navegación aérea. Y bueno, pues eso es lo que nos has hecho para el libro, ¿no, Miguel Ángel? Efectivamente, mi aportación al que para mí, ¿no? Voy a barrer para casa, es uno de los pequeños entramados más apasionantes de todo el libro, que es los ovnis a la luz de la ciencia, ¿no? Y que yo creo que es un tema que en muchos aspectos se ha maltratado, pero bueno, tengo que decir que estoy muy orgulloso de formar parte de este libro, porque me parece un libro en cierto modo diferente, ¿no? Del bloque del que formo parte estamos un periodista, un sociólogo, un geólogo y un ingeniero. Yo soy ingeniero de telecomunicaciones, pero como bien ha dicho David, pues trabajo en el mundo aeronáutico, y mi aportación al libro pues es puramente desde la perspectiva de la navegación aérea, ¿no? A mí, en cierto sentido, me gusta este libro mucho. Me voy a centrar un poco en mi pequeña parcela, ¿no? Porque me parece un libro valiente y sobre todo sin complejos. Un libro en el que hay aportaciones, investigaciones, puntos de vista de gente que tenemos una visión, una titulación, vamos a decirlo así, una cierta experiencia, pero yo creo que no tenemos complejos a la hora de divulgar cosas que no quiero entrar tanto en la dicotomía de si escéptico o creyente, sino que comparto con mis compañeros, especialmente con Miguel Pedrero y con Víctor Martínez, la sensación de que los datos son más importantes que nuestras creencias. Es decir, que creo que hay una posición seria y rigurosa, y que la investigación se hace desapasionadamente, al margen de que estoy convencido de que todos los que nos estamos dedicando al fenómeno OVNI desde esta visión más o menos científica pensamos que en el fondo hay una realidad subjetiva en los fenómenos, porque los casos se acumulan, las evidencias las hay,
y podría hablar de pruebas palpables. Lo que sí me gusta es que quizás esa visión cientifista sabe poner el sentimiento, la creencia propia por detrás de la objetividad de los datos, ¿no? Y entonces pues aquí hay un grupo de personas que, como digo, es un libro valiente porque en cierto sentido ya no necesitamos, o sea, estamos evitando eso de bueno, si soy creyente, si soy escéptico, si en realidad estamos hablando del fenómeno OVNI, tratándolo de un punto de vista científico, no nos estamos ocultando, estamos bueno, pues sacando lo que nosotros consideramos nuestros resultados y creo que eso pues hace bastante bien al mundo de la divulgación de lo no identificado, pues tal como yo lo veo. Bueno, otro de los... hay dos bloques dedicados a la arqueología. El primero de ellos, como decíamos, más genérico, pero el segundo es precisamente dedicado a el de los viajeros de lo insólito, ¿no? Y desde luego, un compañero además de Dimensión Límite, como Diego Cortijo, que bueno, ya ha salido en los papeles y en los medios generalistas precisamente a tenor de sus expediciones, también pone su granito de arena aquí, ¿no? Nos hablas del Paititi, Diego, y también hablas un poco de esa pequeña trayectoria de lo que han sido sus expediciones, los que, como decía antes, es buscar, o sea, lo que son los arqueólogos que van directamente al lugar, que van directamente, o que viajan casi como quien dice, me van a permitir la conchinchina, para pues, traernos en algunas ocasiones hallazgos espectaculares, ¿no? Bueno, pues sí, como bien dices, mi artículo, mi aportación, pues habla un poco de esas investigaciones que yo he hecho, en este caso en la selva peruana, en estos años buscando pues, esos restos arqueológicos, esos mitos que se hablan de la ciudad de Paititi, lugares allá perdidos en la selva, pues creemos que poco a poco pues, van apareciendo cosas y que allí un poquito metidos en selva, pues donde los arqueólogos muchas veces no se meten, pues algún loco como yo pues nos metemos a hablar con los nativos, a ver qué podemos sacar y efectivamente pues van apareciendo cosas, ¿no? Y es un poco pues en la línea de este libro, ¿no? Nos hemos juntado pues 40 somos, ¿no? ¿Alguien? 40 personajes, pues un poco que vamos a contracorriente, ¿no? A contracorriente, buscando, ¿no? Investigando, por decirlo de alguna forma, pues estas cosas que a mí no me gusta hablar de esos términos que a veces son muy generalistas, ¿no? De ortodoxo, heterodoxo, escéptico, no escéptico, ¿no? A mí me fastidia un poco hablar de eso, hablar del mundo del misterio, me parece que es encasillar el tema, aquí no es cuestión de encasillar nada. Yo creo que estos temas son temas que a todo el mundo le interesan, le inquietan. Lo que pasa pues que vivimos, yo creo, en una sociedad pues que mira por intereses muy generales y muy comunes, y estas anomalías, que no dejan de ser anomalías, pues muchas veces no interesan y al mundo académico tampoco interesan. Porque las anomalías no hay que olvidar que están ahí y existen. Las anomalías son reales. Otra cosa es que no importen, pues porque al conjunto, a la generalidad o al estudio general o importante o al de masa, pues no interese, o al centro propio y concreto, pues no le interese, lógicamente, porque no deja de ser una anomalía que no le prestamos atención. Pero como toda anomalía, pues confirma la regla, y yo estoy convencido de que esas anomalías, pues muchas veces tienen más que aportarnos sobre el mundo que en el que vivimos que esas cosas a las que estamos tan acostumbrados a ver y que tanto se estudian. Entonces, pues por ahí felicitarnos a la editorial David por esta magnífica idea, ¿no? De juntar a la gente, un libro muy, muy equilibrado, muy variado, donde muchos autores pues ponemos un granito de arena de ámbitos muy diferentes, ¿no? Y sobre todo con esa visión, pues no aséptica, ¿no? Pero con cierta perspectiva, ¿no? Dejando caer los datos, la información, para que la gente se haga sus propias conclusiones, ¿no? Y vean que esto no es cosa de locos, ni cosa de gente que tiene unas ideas raras, ¿no? Sino cosa de gente que todo el mundo tiene estas inquietudes y que lo plasmamos, tratamos de divulgar y ver que está ahí, que los casos son reales, la información está real, y en mi caso los lugares perdidos y los viajes están ahí, las aventuras pues son reales y están ahí a la vuelta de la esquina. Además, yo creo que hay que reivindicar también ese trabajo de campo, ¿no? Que literalmente en tu caso de campo, literal, a la hora de buscar ciertas historias, ciertos indicios que luego se terminan convirtiendo hasta cierto punto en evidencias, ¿no? De viajar al lugar, tú has estado en el Amazonas y en otros muchos sitios, ¿no? Quizás tus últimas expediciones han estado más centradas en la selva amazónica, y encontrarte, después de librar pues, cientos de penurias, con lo que bueno, pues luego nos traes aquí como descubrimientos que son realmente increíbles, ¿no? Sí, lo bueno de todo esto es que yo no me gano la vida con esto y no depende nada de esto. Entonces,
yo soy cabezota, persisto, sé que hay algo ahí. Y bueno, hace poco estuve en un colegio hablando sobre estas cosas y yo les ponía el ejemplo de Schliemann, ¿no? Un loco con dinero que decía que iba a encontrar Troya, lo que parecía un mito y que aparecía en las fábulas y en los cuentos, y al final apareció. Pues bueno, pues cosas así pueden suceder, ¿no? Muchas veces la persistencia, los mitos, las leyendas, pues detrás llevan un fondo real, ¿no? Llevan algo que realmente ha existido y que ha quedado plasmado en esa tradición oral, ¿no? Y muchas veces, pues como comento, pues tiene que ser gente ajena a precisamente al mundo, en este caso geográfico, al mundo arqueológico oficial o oficial en el país, pues que se dedique a ello porque otra persona no le presta atención, ¿no? Y bueno, pues el trabajo de campo está allí y más que nada esto es una satisfacción personal que espero que llegue algún día a culminarse, ¿no? Bueno, estamos seguros de que sí. Bueno, otro de los bloques que tal también es ese de mitos, leyendas y enigmas del mundo, ¿no? Y además aquí se unen dos cosas. Se une por un lado ese bloque realmente interesante y por otro el de las nuevas generaciones, ¿no? El de la gente más desconocida que lleva años en esto. Algunos son jóvenes, otros no. En el caso que nos atañe, pues corresponde a la primera opción y es como decía, ¿no? Comparte con Diego Cortijo en este caso ese nexo común de la investigación de campo, del trabajo de ir al lugar, hablar con el testigo y de recoger historias que luego pues a todos nos fascinan, ¿no? Cuando salen publicadas. Y aquí pues hemos tenido la ocasión de tener un trabajo inédito que va precisamente sobre un asunto que a mí me llamaba la atención porque me lo contaba David hace mucho tiempo, ¿no? Como es el de las entidades protectoras. Y es que precisamente de un caso muy real habláis en ese capítulo del libro, ¿no, David Tenorio? ¿Qué tal? Pues así, buenas tardes a todos y gracias a ti, David, por mirar este libro, también a los editores, a Pedro, por hacer posible que tengamos en nuestras manos esta obra, ¿no? Pues la verdad es que sí, título de este apartado, que es muy general, pues mitos, leyendas y enigmas del mundo, ¿no? Qué amplitud de título, y ahí pues yo estoy convencido, tanto mi hermano como yo, de que cualquier pueblo, por pequeño que sea, tiene una historia que contar, tiene una leyenda. Y eso no se debe perder, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es ir al lugar donde surge la noticia, contactar con los testigos, contactar con las personas que han vivido el fenómeno y poder recabarlas para nuestros casos o para nuestro archivo, ¿no? En este caso es un caso inédito de lo que podríamos denominar como entidades protectoras, que tantos otros hay por España, pero en este caso es un caso inédito. ¿Por qué? Porque fue un caso que nos llevó a nosotros, un caso que nunca había sido pues, publicado ni divulgado. Un caso que pudimos contactar con la persona, con el niño que se perdió en Sierra Morena, concretamente en Montoro. Y la verdad es que cuando nos encontramos con el testigo cara a cara, cuando pudimos entrevistar a aquella persona, a Juan Morales, cuando pudimos recabar el testigo, pues fue una gran labor para nosotros. Y gracias a ti, David, te voy a dar las gracias, pues ha podido salir publicado en este libro, porque para nosotros es un gran orgullo, porque publicar en una revista también es un orgullo, porque queda publicado, va a todo el personal que compra la revista, que lo lee, pero un libro va más allá, un libro que da ya para la eternidad, ¿no? Entonces, es la primera vez que nosotros publicamos un trabajo en un libro y yo creo que para nosotros, tanto para mi hermano Germán como para mí, es un gran orgullo y un honor. Así que muchas gracias. Gracias a vosotros, David y Germán Tenorio, precisamente por participar en ese libro. Curioso, te comentaba, yo otro día hacía un pequeño cálculo y según mis cálculos, más de 15 autores, aproximadamente 15 autores, nunca habían publicado en un libro. Por lo cual yo creo que es un valor doble, ¿no? Precisamente el hecho de que haya podido salir publicado gracias a Ediciones Cidonia. Hay otros mundos, pero está en este. Y ahora llega mi bloque favorito, como es el de la parapsicología, en el que, bueno, pues como decíamos, lo hemos querido enfocar en el asunto más científico, ¿no? El método científico, de los datos, que de alguna forma pues corroboran con investigación, con protocolos, con repeticiones, con réplicas, lo que ha de ser una investigación. Y es precisamente lo que hace Manuel de Rocal en un texto pues, que tú dedicas a lo que es un asunto fascinante como es la telepatía, ¿no? Ahí está. Bueno, lo primero, la verdad es que cuando me presentaste la posibilidad de colaborar en el libro, reconozco que fue un poco una jugada. Por un lado, el decirme que era benéfico, admito que eso ya me desarmó.
Y luego ya, claro, empezaste a decir que ibas a José Luis, que ibas a Oscar Iborra, que ibas a Jaume, y aquello ya fue, pues, no podía faltar. Cuando me dijiste que querías un artículo de parapsicología, pues evidentemente siempre hay un problema importante en la parapsicología, y es que vamos a entender una cosa. Los fenómenos que hablamos, lo que estamos hablando aquí, son fenómenos que, aunque no lo creáis, los acepta la ciencia, porque la ciencia acepta cualquier enigma existente. Lo que pasa es que lo que no tenemos que confundir es la ciencia como un método de estudio con la existencia de un grupo de personas que se autodenominan así los obispos de la ciencia. Y entonces no confundamos esos términos. El hablar de que hay temas que son limítrofes y demás, eso ha ocurrido siempre, pero esos temas limítrofes son los que después han permitido muchas veces adelantar a esas ciencias oficiales que luego esos señores popes son los primeros que hablan de ellos. Si hoy en día conocemos la psicología a un nivel bastante importante, realmente ha sido gracias a unos locos que se dedicaron a perseguir espiritistas en el siglo pasado y ver qué es lo que les pasaba en sus sesiones. Eso nos permitió entender cómo funciona en un porcentaje muy alto ese cerebro que tenemos dentro de la cabeza. Y por lo tanto creo que lo importante de todos estos temas no es si son limítrofes o no, sino lo importante es qué puertas nuevas están abriendo. Un viaje al Amazonas siempre va a abrir una puerta. El porcentaje más alto de la farmacología que hoy nos permite el hacer cosas tan raras como llegar a los 50 años procede realmente de plantas que se han estudiado y se han aprendido que existían así, yendo a zonas extremas en las cuales se han encontrado esas plantas. Que los ovnis en un momento determinado puedan ser aceptados o no, existe toda una sociología hoy en día de estudio, y muchos de los conceptos, aunque suene un poco extremo, que podemos hablar de la sociología de los grupos religiosos, su base ha sido el estudio de esos grupos, esos sectas que se crearon a partir en un momento determinado de supuestos contactismos y por lo tanto del fenómeno ovni. Es decir, que todo fenómeno, por raro que nos parezca, en un momento determinado siempre nos puede abrir una puerta de estudio nuevo que nos enseñe algo. Yo incluí en el libro un pequeño estudio, bueno, más que un estudio, fue una tentativa de estudio en su momento, que por desgracia no pudimos continuar porque la persona con la que íbamos a realizarlo era bastante mayor y tuvo el inconveniente de que se murió antes de tiempo, que evidentemente para ella fue una liberación, pues, que por su experiencia fue una liberación absoluta, y era espiritista. Para nosotros fue un desastre porque nos quedamos con la historia a medias, pero bueno, yo reconozco que, aunque suene un poco fuerte, yo me alegré de que se muriera porque se murió tan contenta, eso hay que ser sincero. Pero la realidad es que ese estudio era el hecho de presentar algo tan sencillo como que cualquier fenómeno de estos que siempre decimos que son anómalos, que son limítrofes, que son extraños, pueden ser estudiados. Y pueden ser estudiados con un método. Y ese método es tan aplicable en la parapsicología como pueda ser aplicable en una fisiología. Todo es cuestión de querer hacerlo. Y todo es cuestión de hacer algo que decía un profesor mío que tuve en la facultad, y es que el laboratorio, el conocimiento en general, tiene que tener una cosa muy concreta, y es que cuando tú entras al laboratorio a estudiar, la política y la religión se quedan en la puerta. Este señor fue uno de los muchos que se tuvieron que ir de España durante la guerra civil por razones políticas. Este señor se dedicó a ir formando todo lo que eran los centros sanitarios a nivel sociales en la mayoría de los países sudamericanos, y que cuando ya era muy mayor, pues evidentemente le hicieron profesor emérito en España, en la Universidad Autónoma, y volvió otra vez nuevamente aquí. Pero él tenía muy claro, la religión y la política, era una manera de definirlo, se tenía que quedar en la puerta. Si somos capaces de acercarnos a todos estos fenómenos desde el lado realmente de decir qué es lo que hay ahí, seguramente vamos a seguir aprendiendo muchas cosas. Y yo creo que en este libro, y os digo
porque la verdad es que desde que me le dio David estoy enganchado a él, que quede claro, porque voy saltando, voy haciendo como los niños malos, ¿no? De capítulo en capítulo, es lo bueno que tiene. Es lo bueno que tiene, que no hace falta seguirlo todo, ¿no? Sino que te puedes saltar de un tema a otro totalmente, porque al ser todos independientes no pasa nada. Lo bueno es eso, que de alguna manera se presentan toda una serie de características y de fenómenos extraños, pero que en realidad muchos de ellos se dan la puerta para algo para mañana. Y de alguna manera nosotros estamos viviendo ese inicio. Y creo que sin duda alguna es algo que hay que agradecer por lo que significa, tanto a David por el trabajo que significa, porque evidentemente coordinarnos a los 40 no le da arriendo la ganancia. Y sobre todo a la editorial en particular, bueno, a Miguel que le tenemos aquí, porque estas cosas, seamos sinceros, o sea, no sé si será muy importante mañana el libro o no, pero siempre marcará un punto, y es el hecho de que estos locos del misterio han sido capaces de reunirse para hacer algo para los demás. Y no significa congresos de estos maravillosos donde la entrada te cuesta no sé cuánto y que puedes contactar con espíritus y con no sé qué, no, es algo sencillo. Hemos podido dar nuestro trabajo y apoyar nuestra vida. Eso creo que es lo único que podemos hacer, y a ver si casi podemos cambiar un poquito, bueno, este mundo nos ha tocado, ¿no? Yo creo que esa es la historia. Bueno, pues comentaba antes de la gente joven, de esa nueva generación, y evidentemente pues aquí tenemos un ejemplo de alguien que lleva muchos años en esto, posiblemente una de las personas que más sepan, no solamente de parapsicología, porque a mí siempre me sorprende, cuando estamos hablando del tema humo, por ejemplo, con unos amigos, siempre salta con un dato y dices, ¿tú cómo sabes eso? Es que yo estuve ahí. El que yo estaba en el caso de Jordán Peña, bueno, pasa, no estoy. Bueno, vale, es Manuel Berrocal, ¿no? Secretario de la Sociedad Española de Parapsicología, y que le veréis precisamente este domingo, ¿no? En las jornadas. Bueno, se quedan muchas cosas por decir, pero yo no quería contarlo todo, primero para no soltar el rollo, y segundo para dejar a los que estéis aquí presentes, a los que habéis venido, pues que preguntéis lo que creáis conveniente, porque estoy convencido de que alguna de esas cosas que vamos a poder contar aquí van a tener que ver con las preguntas que hagáis. Ahora tenéis que preguntar, porque cuando no hagáis me vais a dejar muy mal. Así que bueno, pues turno de preguntas para todos aquellos que quieran, pues no sé, hacer cualquier cuestión de lo que hemos hablado, del libro, o bueno, y si no tiene que ver con el libro tampoco pasa nada, a los aquí presentes. Juanjo, nos das una mano por el micrófono, nos haces de azafato, por favor. Gracias. A ver, ¿quién pregunta? ¿Quién es el primero? Así me gusta, ¿no? Todos a la vez, no, por favor. Esto es un típico tópico, ¿no? Que se dice siempre cuando nadie pregunta. Hombre, alguna cosa habrá que preguntar, ¿no? Tenemos aquí a auténticos fenómenos, ¿no? Como Manuel Berrocal, o... Yo... Sí, primero, enhorabuena David por esta iniciativa. Gracias. De la inclusión del libro. Y luego quisiera saber, por ejemplo, si ha habido algún autor que se haya negado, sin decir nombres, a participar en nuestro proyecto. ¿O todos han sido muy...? A ver, lógicamente cuando haces un libro de estas características y reúnes a 40 autores, evidentemente, pues por un lado no pueden estar todos los que son, y por otro, pues alguno que otro que podría estar, pues finalmente no está. Tengo que decir en favor del libro que vamos a dejarlo en porcentajes. El 95% de las personas a las que se ha pedido algo, tanto pues, menos conocidas como más conocidas o mediáticas, han dado su visto bueno. Siempre hay personas que, bueno, por razones X o Y, no han podido participar, con lo cual, bueno, pues sí, hay una serie de personas muy limitado, no me llegan a los dedos de una mano, os lo garantizo, que bueno, pues que no han querido o no han podido estar en hay otros mundos, pero estar en este. No sé si respondo a tu pregunta. La gente se ríe, no sabemos por qué, eso es porque seguro que están pensando preguntas igualmente maliciosas como el final. A ver, ¿quién más? A ver, venga, ¿nos animáis? ¿Sabíais un poco la distribución del libro antes de empezar o esos 10 bloques salieron una vez que contactasteis con los autores y empezasteis a recibir los textos?
¿Habéis escuchado a mi compañero Pablo? Sí, bueno. Pues no, tal y como adelantaba un poco por encima, me gustaría que preguntase esto de los autores, porque claro, si le preguntamos esto a Manuel no sé muy bien qué va a decir. Pero bueno, vamos a ver, nosotros pedimos textos a autores. En algunas ocasiones, digamos, vamos a poner que aproximadamente la mitad, nosotros no sabíamos lo que nos iban a mandar. Quizá menos de la mitad sí que teníamos claro lo que nos gustaría que nos enviaran, ¿no? Entonces, en función de lo que iba enviando, que nos llevamos sorpresas, eso es un tema muy interesante. Si no, lo preguntamos. O no. Pero bueno, a lo que íbamos, ¿no? Mientras que bueno, algunos nos mandaban cosas que más o menos pues creíamos lógicas, ¿no? Cuando tú pides un texto a alguien que es especialista en un tema, no hace falta decir que lo quieres, es evidente que te va a mandar de eso. O no, que de ahí viene la gracia, ¿no? Pero bueno, en función, en cuanto nos fueron llegando los textos, más o menos, pues el libro empezó a hacerse una suerte de composición de lugar, ¿no? Cuando a lo mejor teníamos de los 40 textos, teníamos la mitad, pues más o menos ya sabíamos cómo iba a quedar distribuido. Por ejemplo, yo quería hacer 2 bloques sobre ovnis, uno de ovnis antes de los ovnis y otro de ovnis después de los ovnis, eso ya ha sido original. Y eso ironía, pues alguno no lo pide, ¿no? Pero bueno, hay casos que conforme nos llegó algún otro texto, se me ocurrió, pues ese texto es así más científico, ¿por qué no hacer un bloque de ovnis ante la ciencia? Pues a eso me refiero, ¿no? En función de nos fueron llegando unos textos u otros, fueron surgiendo ideas para hacer bloques diferentes. Y bueno, básicamente ese ha sido el tema. Cuando veíamos que a lo mejor había bloques con 5 textos y bloques con 2, y algún que otro autor o se retrasaba o aún no se lo habíamos pedido, cuando la mayoría se le pidió en un principio, pues y excedía algo concreto para poder rellenar un poco los bloques y que tuviera una estructura lógica, para que no hubiera bloques con 5 capítulos y bloques con 1. Hubiera sido un poco raro, ¿no? Entonces, pues esa ha sido un poco la idea. Es una idea un poco complicada, entre comillas a voleo, por otro lado muy estudiada, porque conforme ya vas haciendo toda una composición de un lugar sabes lo que quieres, ¿no? Y quieres un texto en el de ovnis antes de los ovnis sí o sí, y lo tienes que conseguir de X autor, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un poco, respondiendo de Pablo, un poquito de todo, una mezcla de ambas. Yo tengo una pregunta. Buenas tardes. Mírame las Mercedes. En realidad tengo 2. Eso está bien. Quiero que me contestéis. ¿Los ovnis existen o no? ¿Los ovnis existen o no? Sí. Bueno, pues sobre esta pregunta tengo mucho que decir, pero me da que mi compañero Miguel Pedrero quiere hablar también al respecto, así que le cedo el turno de palabra amistosamente. Miguel. Vamos a ver. Muchas gracias, David. De nada, gracias. Yo esa crisis no. Bueno, ahora tendría que responder que yo creo que es lo que suelo decir cuando me preguntan este tipo de cosas, que es un ovni. Un ovni es un objeto volador no identificado. Desde luego hay muchos objetos voladores no identificados. Te referirás a si estamos hablando de un fenómeno extraño, de un fenómeno de origen no humano, ¿no? Eso es lo que me quieres preguntar, ¿no? Desde mi punto de vista, sí. Es decir, no sé si el fenómeno tiene que ver más con seres extraterrestres o con otro tipo de historias, ¿no? Desde mi punto de vista, no voy aquí a exponer mis teorías, no viene a cuento, ¿no? Pero desde mi punto de vista estamos hablando de algo muchísimo más trascendente que seres de otros planetas que vienen aquí en naves de chapa, ¿no? El fenómeno ovni es algo muchísimo más complejo que quizás nos haría pensar en otro tipo de explicaciones, en otro tipo de orígenes mucho más complejos, ¿no? Hablaríamos de algún tipo de, no lo sé, inteligencias dimensionales, seres de otro tipo. El fenómeno ovni es, desde mi punto de vista, un gran teatro, y, en cierto modo, una especie de sistema de comunicación de algo, no sabemos qué, con nosotros. Lo que sí tengo claro es que el fenómeno ovni, yo siempre digo que tiene muy poco que ver con lejanas estrellas y mucho que ver con el ser humano, porque interactúa con nosotros. Si está aquí, si aparece ante nosotros, es precisamente porque le interesa al ser humano. Pero dicho esto, este es simplemente mi punto de vista, ¿no? Lo interesante de este libro es que escriben otros autores que tienen un punto de vista diametralmente opuesto al mío. Y no importa. Es decir, bueno, cada uno puede llegar a sus conclusiones, ¿no? Y lo bueno de esto es debatir
intercambiar puntos de vista y, sobre todo, pienso yo, no aferrarse con uñas y dientes a la convicción de cada uno. Yo estoy dispuesto a cambiar de punto de vista o de opinión si me convencen de que estoy equivocado. Sí, yo creo que no tendría ningún tipo de problema, ¿no? Ahora, eso sí, hay dentro de lo que es el mundo de la ufología, yo hay ciertas personas que no entiendo. Es decir, personas que aseguran que todo está perfectamente explicado, que no hay nada extraño en el fenómeno OVNI, que son fenómenos naturales, que son, bueno, este tipo de cosas, y sin embargo siguen estudiando el fenómeno. Bueno, sí, todo el mundo puede decir, no, es que me interesa desde el punto de vista sociológico, me interesa. Tonterías. Tonterías. Es decir, si yo estuviese convencido que detrás del fenómeno OVNI no hay absolutamente nada y que todos son fraudes, fenómenos naturales o objetos terrestres que no sabemos lo que son, si yo tuviera plenamente el convencimiento diría, ya está, otra cosa mariposa, anda que no hay cosas que hacer y cosas que estudiar y libros que leer y viajes que hacer en ese mundo, ¿no? Pero insisto, independientemente de esa que es mi opinión y que no voy a entrar a concretar o andar más en esa opinión, en ese punto de vista, porque creo que eso es así, porque no es esa la cuestión. Simplemente quería incidir precisamente en eso, en este libro, en el bloque de OVNIs. Hay personas incluso con una posición muy escéptica en cuanto a ese origen no humano del fenómeno. Si daré pruebas, es muy inteligente. Te ha pasado el micrófono a ti para que no haya segunda pregunta. Bueno, un segundo antes de la segunda, porque bueno, hablamos precisamente de... a ver. No, solo comentarte una cosa. Tú piensas que si el fenómeno OVNI será curioso. Hay un señor que me imagino que tú conoces, que se llama Jurgenson. Ese señor que sigue haciendo psicofonías por toda parte, se inició todo el rollo y demás. Bueno, pues curiosamente, entre muchos de los registros que él recibe del otro lado, en un momento determinado recibía la notificación que les decía: te dejamos, tenemos que ir a recogerlos. Nos desplazamos en las naves de Malá. Se supone que los espíritus existentes en el otro lado le contaban a Jurgenson que cuando había habido un accidente iban con unas naves a recoger el espíritu de los muertos. A partir de ahí, tómatelo como quieras. O sea que fíjate si la historia la de sí. Y no son solamente pues, el hecho de que son, pues eso, elementos con tornillos que vienen de otro lado. Que eso ya, cada uno su opinión. Vale, pero Antes Miguel Ángel Ruiz, yo no sé si tiene o no esa hipótesis más cientificista sobre la realidad del fenómeno, pero bueno, desde el punto de vista de un tipo que trabaja como ingeniero de navegación aérea y que sabe mucho de los aviones y de cómo funcionan, ¿cuál es un poco tu punto de vista sobre el tema OVNI? Bueno, muy brevemente, ¿existen los ovnis desde el punto de vista de la navegación aérea? Sí, existen. Estamos, cuando entendemos ovnis, como dice Miguel Pedrero, de objeto volátil no identificado, evidentemente existen. Existen otros objetos que pueden ser identificados pero que realmente no son. También. Hay una cosa que está fea decirlo, pero es totalmente real, y es que la perspectiva del fenómeno OVNI, tal como yo la trato, la he agotado totalmente. ¿Qué significa que la he agotado totalmente? Que dentro de la ingeniería aeronáutica tenemos un campo de conocimiento, que es todo aquello que sabemos sobre aviones, ya sea el principio de Bernoulli, cómo vuela un avión, reactores, motores, etc. Yo en el corto tengo que decir, ¿no? Y no soy especialmente un investigador de campo, pero desde la perspectiva que tenemos, ¿no? De grabaciones con controladores, grabaciones de radar, registro de datos, testimonios de controladores y de pilotos, hay una realidad y es la siguiente, y es que recogemos evidencias palpables, fuertes, de que hay en ocasiones determinados objetos que violan no voy a decir las leyes de la física, porque la física quién saberlo, pero sí las leyes de lo que es la tecnología humana. Podría contar 4 o 5 casos que para mí son paradigmáticos porque
totalmente escapan a lo que viene a ser la tecnología humana tal como nosotros la conocemos. Con eso no estoy diciendo igualmente que sea chatarra o que sea pues no sé, tornillos extraterrestres. Quizás sea una cosa bastante más complicada, ¿no? Pero lo que sí puedo decir es que desde un punto cientifista encontramos una frontera, un límite del cual no podemos pasar. Es decir, esto nosotros no sería tecnología humana al uso, no estoy diciendo que sea extraterrestre, pero no sería tecnología humana al uso porque nosotros no tenemos nada que sea capaz de hacer este tipo de cosas. La hipótesis de los consabidos prototipos militares no funciona, porque tenemos casos que ya tienen 30, 40 años y bueno, era de entender que esa tecnología de alguna manera u otra se hubiera ido filtrando, se hubiera ido llegando, y no es así. Y entonces, pues en ese sitio a lo mejor es duro, pero yo debo decirlo así, el punto de la ufología, la investigación ufológica desde el punto de la navegación aérea está agotada porque hemos llegado a esa última frontera de decir, a ver, esto no es explicable, porque tenemos pruebas de que no es explicable, no porque carezcamos de datos suficientes para para afirmar eso, ¿no? Y desde mi punto de vista, en el fondo, estoy totalmente de acuerdo con Miguel Pedrero. El tema ufológico es mucho más amplio y mucho más difícil de agotar de lo que parece. Yo creo que bueno, hay mucha gente que recoge datos, pero hace falta alguien o hace falta filósofos de la ufología, gente que desde mi humilde punto de vista empiece un poco a recoger el testigo de la hipótesis de Jacques Vallée, empiecen a agotar, empiecen a investigar cuáles son las posibilidades de esa hipótesis del control global, del control mundial, ¿no? Tal como lo plasma Vallée, y empecemos a explorar las posibilidades de esos datos que están extremadamente bien expuestos por Jacques Vallée. Para mí Jacques Vallée es una especie de Einstein de la ufología, porque de alguna manera hizo lo mismo que hizo Einstein con la física, la derrumbó, la física clásica, y creó una cosa nueva, y eso es lo que ha hecho Jacques Vallée. Y si creo que la gran mayoría de la gente no sigue Jacques Vallée es porque el fenómeno OVNI, cuando se considera en su totalidad, es tan absolutamente incomprensible como lo que empezaron a ver o a sentir los primeros físicos con la física cuántica o con la teoría de la relatividad. Un mundo que era mucho más extraño de lo que parece. Y cuando encontremos un ufólogo con la capacidad, con la profundidad de empezar a seguir la línea de Jacques Vallée, avanzaremos en ufología. Hasta ahora, seguir viendo casos. Yo, como digo, en mi parte científica de la navegación aérea, poco más se puede avanzar porque es, en el fondo, entiendo que ya es un modelo agotado. Ahora sí, segunda pregunta. Ahora la segunda pregunta al coordinador. A ver, ahora. ¿Sí? No. Ahora, sí, vale. Ahora, Miguel, que empezó a cantar. Que la pregunta para el coordinador. Si hay tantos escépticos sobre los ovnis y se escribe y son 3 bloques de libros de los ovnis, ¿es que hay ilusión que existan? ¿De verdad no hay ilusión de descubrirlos? Hombre, yo creo, claro, es que aquí nos metemos en un tema complicado. Eso tendrían que responderlo los autores. Yo difícilmente te puedo decir. Yo conozco a la mayoría de los autores que escriben en el... No, a todos, me refiero más íntimamente a algunos de esos autores y bueno, ellos tienen sus opiniones sobre el tema y sus ilusiones sobre el tema, pero claro, no las plasman en términos de cambio, ¿no? Una cosa es la forma de investigar, la forma de divulgar estas cuestiones, y otra cosa es el punto de vista más íntimo o personal sobre el fenómeno como tal. Entonces no sabría decirte. Hombre, ilusión, te aseguro que hay. O sea, si no hubiera ilusión por el tema OVNI, no habría 3 bloques en este libro. Hay más de 100 páginas solamente dedicado al tema OVNI, ¿no? De las casi 400 que tiene. Y eso que es un libro que intenta abordar, evidentemente no todos los temas, porque es imposible, pero sí al menos un segmento amplio de lo que tiene que ver con las anomalías, ¿no? Con lo cual, si tenemos 3 bloques de ovnis, cerca de 100 páginas, y estamos hablando de, según mis cálculos, unos 12 autores aproximadamente centrados en ese tema, digo yo, a lo mejor que por algo sea. Un par de preguntas, primero también al coordinador. ¿Cómo se os ocurrió el libro? Es decir,
sé que siempre habéis tenido la primera vez que hacéis una iniciativa solidaria, pero ¿cómo surge la idea de un libro? Porque hasta ahora, en el Centro en el programa también, se habían hecho congresos, se había hecho, Jesús Callejo, que se había hecho también una recopilación de relatos, pero un libro de este tipo, además, va en un formato bastante novedoso, porque la mayor parte de libros son investigaciones personales, iniciativas, expediciones y cosas que aportan los propios autores. ¿Cómo os ocurrió? Y si realmente cuando os ocurrió pensasteis que el resultado iba a ser esto. Hombre, yo cuando le propuse, más concretamente fue a Carlos Fernández, que ha tenido que aguantarme, ¿no?, con todo este tema. Cuando le propuse a Carlos el hecho de ese proyecto, se lo propuse unas líneas, ¿no?, pero luego se lo expliqué un poco más. Yo pensaba sinceramente que iba a mandarme a tomar por saco. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que no fue así. Es cierto que se dejó durante un tiempo, luego se retomó y fue en verano cuando empezamos a hacer toda esta historia, ¿no? Pero, hombre, hay muchos motivos. El primero de ellos, como tú bien dices, yo lo tengo que reconocer y lo hago en la introducción. Una introducción que yo firmo en el libro que creo que es muy clara y diáfana, es decir, no me ando redundando, ¿no? Es decir, digo directamente lo que es. Eso es, bajo mi punto de vista, cuando yo ideo y la historia tal y como más o menos ha terminado saliendo, es como algo, como un proyecto más, un proyecto benéfico más de Dimensión Límite. Era una idea ambiciosa porque, claro, no estamos hablando ya de coger nosotros por nuestra cuenta y montar unas jornadas, ¿no?, aunque tengamos apoyo. Estamos hablando de implicar una editorial, ¿no? La editorial creyó en el proyecto y yo creí que podía funcionar por varios factores. Primero, porque tenemos, como bien ha dicho Miguel, es uno de los platos fuertes del libro, diferentes puntos de vista con diferentes autores. Segundo, porque tenemos una mezcla para mí perfecta, y es una mezcla que a mí siempre me ha obsesionado desde que empezamos a hacer jornadas de estas características. Es decir, tener a gente muy importante, gente que atraiga un público, gente que es muy buena, pero también tener, a poder ser un 50%, que es algo que yo no he visto en los últimos años, también otra gente que tenga cosas que demostrar, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y luego, por otro lado, un poco el sentido más escéptico, tal y como yo defino en la introducción, del escepticismo de Marcelo Trucci, ¿no? El escepticismo de la persona que duda, no el escepticismo de esa persona que se dice escéptico, que no es y que niega, poniendo un negacionista, ¿no? Entonces quería hacer, o mi idea era hacer un trabajo que siguiera esa línea escéptica, esa línea, como decimos a veces en el programa, del funambulista, ¿no? Que ni eres un magufo, ni eres un arpillo, para que nos entendamos a uno de los que estamos por aquí, ¿no? Ni eres un crédulo a ultranza, ni eres un pseudo escéptico que no se cree absolutamente nada porque no se lo puede creer y porque es imposible. Y aunque yo vea el ovni, ese ovni tiene que estar ahí porque es un montaje. Y aunque no lo sea, da igual, tiene que serlo. Es decir, queríamos seguir esa senda, ¿no? Y yo creo que en la gran mayoría de los trabajos, porque hay algunos más escépticos, algunos no tan escépticos, pero creo que la mayoría sigue esa línea, ¿no? Entonces, es un cúmulo de cosas. Primero, el tema benéfico. Luego, el poder unir a gente importante que en este caso pues quisiera participar principalmente por el tema benéfico. Luego, esa mezcla tan rara que hay de autores, ¿no? Luego, dar a conocer a otros autores nuevos. Impregnar de alguna forma el espíritu que tiene Dimensión Límite, ese espíritu de fundamulista, como te decía, en una obra colectiva de estas características, ¿no? No sé, luego el nombre es genial, ¿no? Hay otros mundos, pero están en este. Es un nombre que conlleva muchas cosas, ¿no? Hay otros mundos, pero están en este a nivel solidario. Hay otros mundos, pero están en este a nivel del escepticismo de estas cuestiones. Es decir, son muchos factores, es muy complicado. Yo creo que fue un poco el cúmulo de todos ellos la posibilidad de realizar pues, una historia como esta y que pues, finalmente aquí ya tenemos, ¿no?, plasmada en papel. Otra pregunta para Miguel Pedrero, como responsable de Epidemia. ¿Sabes qué han podido comentar? ¿Tienes idea? ¿Te ha llegado algún mensaje por parte de, en este caso, Médicos Sin Fronteras, otras organizaciones con las que colaboráis, sobre la temática de tanto de este libro como otros libros de la editorial de Epidemia? Es decir, si te ha llegado un comentario diciendo, mira, esta gente que nos dio una donación y escribe sobre ovnis, telepatía y cosas así. No. Vamos a ver, cualquier ayuda que se les ofrezca es bien recibida, ¿no? Bueno, en este caso es una ayuda que proviene... Pero me refería si había algún comentario simplemente como la anécdota, ¿no? No, ningún comentario negativo para nada, es simplemente un libro bueno,
gran parte de su beneficio va destinado a un proyecto solidario y por supuesto, bueno, por parte de la ONG, ellos encantados de recibir esa ayuda. Tanto da si es un libro de viajes o es un libro, en este caso, en el que bueno, se tratan todo tipo de psicología, ovnis, también viajes, bueno, muchísimas cosas. Yo creo que eso parece de interés y que además que importa, ¿no? Es decir, bueno, tiene la misma validez un libro sobre fenómenos extraños que un libro sobre agricultura biológica, ¿no? Quiere decir que el objetivo, la finalidad es la misma, en este caso es ayudar y ya está, ¿no? Y yo creo que esa es la razón también por la que se han animado muchísimos autores, ¿no? Que esto también lo quiero recalcar, ¿no? Que todos ellos han cedido su trabajo de manera absolutamente gratuita, muchos inéditos, independientemente de que escriban algunas personas muy conocidas, ¿no? En el ámbito de la divulgación o del periodismo, muchos de esos autores, y yo creo que esto es importante, escriben capítulos que probablemente no verás publicados en ningún otro medio de comunicación, ¿no? Porque son trabajos menos divulgativos y más centrados en la investigación, en intentar ahondar en ese tipo de fenómenos, ¿no? En este caso estoy hablando yo, me pondré como ejemplo, ¿no? El capítulo que escribo en este libro difícilmente podría salir en una revista o difícilmente podría armar un programa de radio, quizás porque trata temas demasiado arduos, demasiado profundos, ¿no? Y que quizás son poco divulgativos, ¿no? Es decir, en este caso, por lo que a mí respecta, dejé a un lado la labor que realizo habitualmente, mi trabajo en el ámbito del periodismo. He dejado de lado el Miguel Pedrero periodista y me he centrado más en el Miguel Pedrero estudioso del fenómeno, ¿no? Por lo tanto, en este caso, y en este caso estoy hablando yo, pero podría poner muchísimos otros ejemplos de autores que participan en el libro que escriben trabajos, primero, muy íntimos y segundo, muy profundos, ¿no? Es decir, que dejan a un lado quizás ese aspecto más divulgativo de cara a la opinión pública y se centran más en algo importante, trascendente. Son textos a lo mejor un poco más arduos, un poco más duros, pero que a su favor tienen precisamente esa característica que estoy intentando resaltar, que es que profundizan en los temas y tratan de sacar conclusiones. Manuel, ¿quería comentar algo? No, solo hacer un apunte. No os creáis que el mundo académico está tan lejano de estos temas. Una cosa es la imagen que normalmente puedan dar y otra cosa es lo que un poco luego a nivel personal hacen. Yo te puedo decir, como catedrático de Historia de la universidad, una de las universidades de Madrid, estar hasta las 4 de la mañana hablando de las vírgenes negras y la psicología de Isis y la relación existente con la diosa madre. Te puedo decir que yo he estado con otro catedrático de Fisiología, de Medicina, y hemos estado recopilando lo que eran las antiguas pócimas que utilizaban las brujas para ver qué es lo que producía eso. O sea que una cosa, tener en cuenta, la mayoría de la gente a nivel de ciencia es mucho más abierta de lo que parece. Lo que pasa es que luego pues tienen que dar una imagen en un momento determinado. Pero si de alguna manera pudieran salir del armario, entre comillas, en estos temas, nos íbamos a llevar muchísimas sorpresas. Porque hay gente que va por la vida muy oficiales y demás y tal. Luego cuando los pillas por banda, pues te puedes tirar eso, hablando de ISIS hasta las 4 de la mañana. Sí, otra cosa es que lo dejen publicar en un libro. Luego otra cosa es que lo aceptan. Eso ya más complicado. Bueno, últimas preguntas. Hay una curiosidad personal para Diego Cortijo, si me permitís. Un segundo, Pablo, te acercamos el micrófono, ¿vale?
Ahora, es un poco como vas a esos sitios que también son muy atractivos desde aquí, ¿no? Y pasas con otra claridad. ¿Cómo te preparas y de qué te vacunas? Porque eso tiene que ser... ¿De qué no te vacunas? No, mira, el tema de las vacunas tampoco es tan complicado, ¿eh? Principalmente la fiebre amarilla es lo que hay que vacunarse, que es una de las enfermedades más delicadas, que además la vacuna es muy fácil porque es un pinchazo que dura 10 años. Y luego en esas zonas tropicales pues lo más sensible es la malaria. Pero cuando uno está mucho tiempo allí, pues la malaria, yo siempre digo que el remedio es casi peor que la enfermedad, porque tomar Malarone, en este caso pastillas diarias para la malaria durante un periodo muy prolongado, como puede ser una estancia de un mes o mes y medio, pues al estómago y al cuerpo pues es horrible, ¿no? Y me has preguntado de cómo me preparo, ¿no? Bueno, la preparación, ya te lo he comentado contigo, ¿no? Yo siempre, para mí, es más difícil el antes, ¿no?, de estos viajes, la planificación, el conseguir los patrocinadores, la gente que salga adelante y coordinarlo todo, que luego la estancia allí, ¿no? Porque allí, de alguna manera, todo rueda y todo sale solo, ¿no? Los encuentros se producen, la ruta se establece y es tirar para adelante, prácticamente, y lo que nos deje la Pachamama. Entonces, y esto es un proceso, ¿no? Yo de repente no me meto porque sí en mitad de la selva, ¿no? Esto es un proceso de años, de adentrarse poco a poco, de ir conociendo la zona, y poco a poco pues tienes la confianza y la seguridad pues de meterte más adentro, ¿no? Bueno, última pregunta. No sé, ¿me parece? Ah, vale, un segundito que llevamos el micrófono. Antes Manuel Berrocal ha comentado que existe un método para el estudio de este tipo de cosas, y yo quería preguntar si ese método es el método científico, y si esa es la respuesta, ¿qué aspectos o qué casuística se presta más a el estudio sistemático de este tipo de fenómenos? Ya que el talón de Aquiles muchas veces suele ser la repetibilidad del fenómeno, ¿no? Como decía el ingeniero, tenemos una gran casuística de casos, de pruebas, pero falta a veces la repetibilidad y falta a veces también pues, un corpus, un texto corpus que aglutine todos esos hechos dentro de una teoría o por lo menos imagen coordinada de todo ello. Gracias. Mira, el estudio de estos fenómenos está claro que es el método científico. Vamos a ver, el método científico son una serie de normas a aplicar, no es una religión. Es algo tan sencillo como es unas normas a aplicar, y que tú lo puedes aplicar en el estudio de una supernova o directamente en cómo, digamos, se reproducen los monos en medio de África. Es una cuestión sencilla. Es como tú te acercas realmente al estudio. El hecho de la repetibilidad es necesaria en ciertos fenómenos, no en todos los fenómenos. Eso es una idea generalmente equivocada que se tiene con el método científico. Porque, por ejemplo, en la astronomía no existe repetibilidad. O sea, ¿cómo vas a repetir algo que evidentemente no controlas? ¿Tú cómo vas a hacer, o sea, todo lo que es el estudio del movimiento del caos, tú cómo lo vas a repetir? O sea, si tú entras dentro del campo de la física, de la química, en muchos casos, no vamos a hablar de astronomía, no vamos a hablar de estudio biológico. La mayoría de ellos tú no puedes repetir los fenómenos, simplemente puedes acercarte a ellos y estudiarlos. Entonces, ese concepto se reduce generalmente a una serie de fenómenos concretos que tú puedes repetir en el laboratorio, pero tú no puedes repetir todo el laboratorio. Lo cual quiere decir que, de alguna manera, el método científico es un sistema útil para estudiar cualquier cosa. Pero, claro, el método científico tiene su parte positiva y su parte negativa. Su parte positiva es que tú tienes que todo lo que hagas decir hasta la última equivocación que has cometido para que los demás aprendan, y lo que tú saques no es una medalla que tú te pongas, sino que es algo que permitirá a otros estudiar nuevamente esos puntos para poder seguir adelante. Y generalmente nuestros egos no muchas veces como entran dentro de este sistema de trabajo. Todos queremos poner el apelativo de que hemos encontrado la cura del cáncer y que
que nos dan el premio Nobel, pero la cura del cáncer nace del trabajo de cientos y cientos de personas. Y saldrá un día, o se encontrará, o iremos avanzando, o se encontrará de forma gratuita en un momento determinado algo que no entendemos. Pero lo que está claro es que eso solamente es por un trabajo de grupo, de equipo. Y eso generalmente no tiene perspectiva. Entonces, por eso te digo que estos fenómenos se pueden estudiar desde el fenómeno paranormal, o sea, desde el método científico, sin duda alguna. El fenómeno paranormal se puede estudiar perfectamente. Tú, un fenómeno como la telepatía, puedes realizar todas las experiencias que quieras. Mientras hagas un diseño que sea coherente, tú le llevas a un laboratorio, lo realizas con una serie de personas y tú le das una nota. Y mañana vendrá otro y dirá, esto no es cierto. Y ahora otro estudio y dirá otros datos. Y llegará otro y dirá, y esto no es cierto. Y así, cuando tengamos 30, 40 o 200 estudios, empezaremos a entender ciertas cosas que hoy en día, sin duda alguna, lo que se conoce más dentro de esta fenomenología no es tan conocido en el público general, porque claro, ya hablamos de que la mayoría de estos estudios se realizan dentro del campo de la psicología. No es un fenómeno que realicen, pues eso, gente con más buenas espíritu de hacer que realmente de los conocimientos a aplicar. Entonces, el problema es eso. ¿Qué existe de competición en este aspecto? ¿Por qué siempre se dice que el método científico no explica estos fenómenos? Por la sencilla razón de que quien aplica estos fenómenos, el método científico, lo acaba publicando en revistas de tipo científico. Es decir, hoy en día te puedes encontrar en revistas de psiquiatría y de psicología toda una serie de tipos de registros y de estudios, sobre todo con técnicas tipo avance a nivel de percepción extrasensorial, y sin duda alguna esos datos no suelen llegar a revistas divulgativas que evidentemente no están para eso tampoco. O sea, hay que entenderlo. Entonces, el problema es eso, que cuando la ciencia empieza a meterse en un campo y empieza a avanzar el conocimiento en ello, claro, empieza a ser más elitista los datos que utiliza y es más difícil que la gente tenga acceso a ellos. Pero tampoco están escondidos. El que quiere buscarlo los encontrará. Y lo que sí que parece es que los tiros van un poco por la repetibilidad estadística, ¿no? Un poco como se hace en probabilidad o en física estadística o en teoría del caos, que no es una vez, sino que es a lo largo de 200, 500 pruebas que se puede ver un cierto sesgo, un cierto patrón, y ahí sí parece que... Sí, yo si quieres, te invito a quedarte al programa que vamos a hacer ahora, Dimensión Límite, porque va a ir de esto. Es decir, Dimensión Límite, vamos a grabar ahora el próximo programa de Dimensión Límite y va a ir específicamente sobre la parapsicología, sobre la aplicación del método científico, sobre cómo está valorada la parapsicología en los medios de comunicación, todo esto. Entonces, casi si quieres, continuamos ahora en Dimensión Límite sobre todo este tema, porque si no podríamos estar aquí hablando durante horas sobre un asunto tan fascinante del que al fin y al cabo vamos a estar durante 10 y medio, ¿no? Lo que nos queda hablando de todo esto y de muchas cosas más. Lo dicho, muchísimas gracias a todos por haber venido y por haberos interesado mínimamente por este libro modesto, porque es modesto, porque lo hace un equipo de radio modesto. Y bueno, pues esperemos que guste, es lo principal. Y bueno, sobre todo, teniendo en cuenta la gran variedad de temas y la gran variedad de ópticas que tiene, imagino que será imposible que os guste el libro entero. Pero bueno, así por lo menos nos aseguramos que os gustará una misma parte. Así que bueno, pues aquí tenéis algunos de los libros por si queréis adquirirlos y muchas gracias a todos por venir. Vamos.